social, qué, qué hacemos los trabajadores sociales, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? ¿Mm? Eso es lo que nos convoca hoy día. Yo voy a compartir una presentación que tenemos preparada, pero más que nada como guía para ir conversando, ¿no es cierto? Como les decía, de qué se trata esta disciplina. Bueno, como ya me presentó Ana, mi nombre es Alejandra Cantín, yo soy la directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Austral en Puerto Montt. La carrera está solamente en la sede de Puerto Montt por ahora. Estamos iniciando, es una carrera nueva, se abrió recién el año 2020, por lo tanto estamos en nuestro segundo año de implementación. Estamos con estudiantes de primer y segundo año hoy día. Contarles entonces, ¿qué es el trabajo social? Imagino que los que están hoy día acá, ¿no es cierto? Y ustedes que están escuchándonos, de una u otra manera, alguna vez se han relacionado con el trabajo social. Uno siempre tiene, ¿no es cierto?, alguna cercanía con el municipio, con alguna organización, con algún servicio público o alguna agrupación donde está presente el trabajo social. Entonces uno siempre le pregunta a las personas más o menos si ha tenido un acercamiento al trabajo social y la mayoría dice que sí, que ha visto o se ha reunido con un asistente social, con una trabajadora social y ha tenido la oportunidad de acceder a información respecto al trabajo social. Pero dentro de esa mayoría también hay personas que desconocen finalmente qué hacemos como disciplina. Entonces el trabajo social es justamente eso, una disciplina que se basa en la práctica. ¿Ya? Nosotros trabajamos en el territorio, en la práctica directamente con las personas, con las comunidades, ¿no es cierto?, con los grupos, etcétera, ¿ya? Y estamos allí haciendo nuestra intervención social, ¿qué es lo que nos caracteriza? Y ahí está la segunda pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué hace un trabajador social? Hacemos justamente intervención social, ¿no es cierto?, con la ciudadanía, con la población que lo requiere, que de alguna manera demanda algún servicio, alguna resolución o soluciona una problemática. Ahí estamos nosotros. Entonces, por eso nos situamos en los distintos eh, estamentos o niveles en los cuales se organiza nuestra sociedad. Por lo tanto, estamos presentes en muchos ámbitos, lo vamos a ver más adelante. Y además de ser una disciplina basada en la práctica, nosotros también nos basamos, ¿no es cierto?, en la teoría, en una disciplina académica, como dice ahí, ¿ya? Por cuanto absorbemos, ¿no es cierto?, el conocimiento de otras disciplinas del área social, ¿ya? Y adecuamos esas disciplinas y esos conocimientos a nuestro quehacer particular, que es la intervención social, ¿ya? Por lo tanto, con todo el conocimiento que logramos reunir, ¿no es cierto?, las distintas disciplinas, lo que hacemos es idear una intervención social que lo que busque sea el bienestar, el desarrollo social, ¿no es cierto?, y el desarrollo de todas las personas en general, ¿ya? Por eso también nos guiamos por algunos principios que están puestos ahí, como la participación, el reconocimiento de la diversidad, ¿no es cierto?, la justicia social son fundamentales. Yendo de lleno ya, ¿no es cierto?, a dónde nos situamos como trabajadores sociales, como profesionales, ahí contarles, y me imagino que ahí va la experiencia, ¿no es cierto?, uno más cercano que tiene el recordatorio, el asistente social en el municipio, ¿no es cierto?, en los servicios de los distintos organismos públicos, ¿no es cierto?, ya que cada vez más han ido incorporando el trabajo social como profesión en los equipos de trabajo, ¿ya? En los ministerios en general, desde el sector público. Desde el sector privado nos podemos encontrar desempeñándonos en fundaciones, en organizaciones no gubernamentales, las ONG, más conocidas así, ¿no es cierto?, instituciones de educación y salud, y una diversidad de otros organismos que pertenecen al sector privado y que, como les digo, cada día también han ido incorporando más y más trabajadores sociales a sus equipos de profesionales. El sector privado
se ha caracterizado en los últimos años por conformar, ¿no es cierto?, los departamentos de desarrollo, ¿ya?, de las personas, así se les ha dado nombre en los últimos años, y por lo tanto también tenemos participación ahí con los trabajadores de las empresas, con las organizaciones sindicales, donde tenemos mucho que hacer también, y un trabajo muy atractivo también. ¿Mm? Finalmente está el ejercicio libre de la profesión, donde nosotros podemos hacer mediación, por ejemplo, en términos de demandas judiciales por alimentos, por ejemplo, ¿no? Podemos, antes de que una causa se judicialice, nosotros podemos mediar entre las partes para llegar a un acuerdo que beneficie, ¿no es cierto?, a ambas partes desde nuestra mirada del trabajo social. Peritajes sociales también en casos de abusos, por ejemplo, abuso a menores, nosotros hacemos esos peritajes, ¿ya? Consultorías en general y obviamente docencia e investigación, ¿m? Que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy día en la universidad, ¿no es cierto?, que es abrir esta carrera, hacer docencia, hacer investigación, para que justamente el trabajo social se sitúe, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos del desarrollo de la sociedad en general, no solamente para que estemos presentes en el municipio, como les decía, o en un tribunal, sino que también ampliemos esta posibilidad de desempeño profesional a otras áreas, ya que resultan totalmente atractivas y que se proyectan, ¿no es cierto?, con un muy buen desarrollo, ¿no?, de la profesión en sí. ¿Por qué estudiar trabajo social en la Universidad Austral? Eh, Más allá de lo que dice aquí el texto, ¿no es cierto?, de lo que estamos presentando, señalarles que lo que queremos hacer como universidad y como escuela de trabajo social es formar justamente profesionales del trabajo social que sean capaces de interpretar la realidad, ¿ya? Que sean capaces de conocer qué pasa en las comunidades, qué pasa en un hogar, qué pasa en una familia, qué pasa en un grupo de jóvenes, ¿m? Qué pasa en un grupo de adultos mayores, por ejemplo. Pero no solamente qué pasa, no solamente entenderlo, sino que interpretarlo, interpretar esa realidad desde, ¿no es cierto?, el significado que le dan las comunidades, ¿no? Y en ese sentido lo que estamos tratando de hacer y que es nuestro objetivo es justamente formar, ¿no?, a estudiantes que puedan situarse en la realidad, ya respetando la interpretación de esa realidad que hacen los demás, los otros, ya, pero desde una actitud muy propositiva, es decir, que puedan quienes estudien con nosotros y finalmente lleguen a ser profesionales, eh, entregar o poner al servicio de las comunidades, ¿no es cierto?, las mejores herramientas para lograr el desarrollo de esa comunidad, de esa sociedad en general. ¿Mm? En ese sentido, lo que estamos tratando de hacer, ¿no es cierto?, es que los estudiantes tengan un conocimiento muy temprano, un acercamiento muy temprano con la realidad, ¿no? Y en esta modalidad virtual obviamente se hace complejo, perdón, pero estamos recurrentemente, por ejemplo, trayendo o invitando a profesionales a las clases, ¿no?, a las distintas asignaturas, haciendo seminarios para que los estudiantes puedan conocer la experiencia de distintos trabajadores sociales que se desarrollan en un abanico muy amplio, ¿no es cierto?, de funciones, ¿m? Pero siempre teniendo como foco la intervención y el desarrollo social de las personas. En ese sentido, decirles que estudiar trabajo social en la Universidad Austral les va a dar esa mirada, digamos, esa mirada de reconocer la diversidad, de reconocer los territorios, ¿no?, de saber que cada territorio tiene una particularidad, ¿no?, de que cada uno es de alguna manera distinto al otro, y en esa distinción yo tengo que situar mi intervención social, ¿no? Por eso estamos trabajando ahí directamente y muy arduamente con los estudiantes, como les digo, para que ellos puedan tener conocimiento de la realidad. A pesar de esta virtualidad, se pueden hacer muchas cosas y acercarlos a lo que pasa realmente en una comunidad. Y en ese sentido también, obviamente, todo lo anterior va en directa relación con la
incorporación, ¿no es cierto?, en nuestra intervención de todo lo que son las ciencias sociales, ¿no?, del aporte que nos hacen las ciencias sociales a nuestra profesión, que se basa de hecho en eso, ¿no es cierto? Tenemos la psicología, la antropología, la economía, ¿no es cierto?, ¿no?, que nos están dando los elementos teóricos para fundamentar nuestra intervención, para fundamentar este trabajo con las comunidades. No es al azar, no es voluntad de cada uno, sino que está firmemente asentado en una formación académica muy, muy importante. En ese sentido también avanzamos hacia la intervención social directa, donde como trabajadores sociales estamos ahí, donde pasan las cosas, ¿no es cierto?, donde están los problemas de las personas, de las comunidades, donde no es fácil solucionar un problema, pero tenemos que contribuir a eso, ¿sí?, a esa solución, que busca justamente la promoción social, ¿ya?, con elementos de la gestión social. Hay asignaturas específicas que van orientadas a eso dentro del plan de estudio, que tienen que ver con la gestión social, que es una línea hoy día que se sitúa también muy ligada al trabajo social, y que lo que hace es en el fondo gerenciar un poco esta intervención social, pero desde el punto de vista justamente de las comunidades, ¿no? Cómo ordenamos, ¿no es cierto?, cómo de alguna manera, con los pocos recursos que tenemos, también hacemos que esos recursos sean los óptimos para lograr nuestros objetivos, ¿no? El plan de estudio, rápidamente, porque también es información que ustedes pueden obtener, ¿no es cierto?, de la página de internet de la universidad, pero una pequeña revisión, perdón, estoy ahí. Entonces, el plan de estudios. Iniciamos el primer semestre, comentarles que los primeros 2 años son de bachillerato, está estructurada así la carrera, ¿ya? Bachillerato, los 2 siguientes años son de licenciatura, y luego ya la disciplina como trabajo social propiamente tal, para llegar a la titulación, ¿cierto? Entonces tenemos, no voy a revisar cada una de las asignaturas, pero solo a modo de ejemplo, tenemos en el primer año Historia del Trabajo Social, donde obviamente, como la asignatura lo señala, vemos cómo ha transcurrido el desempeño, desde cuándo inició el trabajo social y cómo estamos situados hoy día en una línea histórica, ¿no es cierto?, en una línea de tiempo, ¿no? Hay muchos elementos ahí que revisar, que justifican el trabajo social, pero que también en el cual el trabajo social ha contribuido a la historia de nuestro país y de Latinoamérica en general. ¿Mm? Tenemos antropología, pobreza y vulnerabilidad en la especialidad. En la formación general tenemos comunicación oral y escrita, que es fundamental para nosotros como trabajo social, inglés y educación física, que también es un elemento importante, que está dado por la universidad como institución. ¿Mm? Educación física. El segundo semestre tenemos ética, psicología, sociología, ¿no es cierto?, epistemología de las ciencias sociales también, y otro inglés. Y así vamos avanzando para los distintos semestres, ¿no es cierto? Tenemos toda la línea de pobreza que en el primer semestre y en los semestres sucesivos se sitúa en las políticas públicas, por ejemplo, de adulto mayor, de infancia, de género, ¿no es cierto?, de vivienda, educación, etc. ¿Ya? Son temáticas que se van tomando semestre a semestre y obviamente siempre ligadas a lo que hacemos como trabajadores sociales. También en el área de formación general están las matemáticas, ¿no es cierto?, las tecnologías de la información, una asignatura bastante teórica, pero práctica también, y ya directamente un taller TIC que es netamente práctico. ¿Mm? Y en los últimos semestres de la carrera ya tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la formación más de especialidad, la licenciatura, y para llegar a la obtención del título, ¿no es cierto?, con un anteproyecto de seminario de título y la sistematización en trabajo social,
para luego llegar directamente al seminario de titulación. Ustedes ven acá abajo, ¿no es cierto?, unos recuadros de color más clarito, no sé cómo lo ven, yo los veo medio salmón, pero área de formación vinculante, y aquí señalar que ya en tercer año de la carrera se inician las prácticas, ¿ya? Eso no esperamos, ¿no es cierto?, a los últimos semestres para ir a la práctica. Los estudiantes en el tercer semestre, perdón, en el quinto semestre, ¿ya? Ya inician práctica, ¿ya? Y esa práctica se ha denominado práctica de caso, ¿ya? Caso y familia. Entonces ya se van a situar, porque como les digo, somos carrera nueva, estamos preparando las prácticas para el próximo año, pero los estudiantes se van a incorporar, ¿no es cierto?, a un organismo, a una institución, ¿no es cierto?, algún servicio público, algo similar, ¿ya?, donde van a tener que cursar la asignatura de práctica de caso. Luego viene la práctica de grupo y finalmente la práctica de comunidad en esa línea, ¿ya?, que son las tres áreas de intervención tradicionales del trabajo social. Nosotros le agregamos familia, lo tradicional es caso, pero nosotros como escuela le agregamos familia, entendiendo, ¿no es cierto?, la importancia que tiene y lo central que es la familia hoy día, entendiendo todos los tipos de familia, ¿ya? No hay aquí un sesgo, que es un tema, ¿no es cierto?, muy importante hoy día. Luego pasamos a la práctica de integración en contextos organizacionales, ya derechamente, ¿no es cierto? Una práctica que busca justamente, como lo dice su nombre, recopilar todos los conocimientos, todas las competencias que han adquirido los estudiantes para hacer esta práctica ya casi de término y de alguna manera adentrarse en lo que es la práctica profesional ya de lleno. Entonces, lo distintivo acá es que tenemos, ¿no es cierto?, toda una matriz teórica que avala nuestra intervención, ¿no es cierto?, nuestro desempeño profesional, y hemos querido, ¿no es cierto?, todo eso teórico, hacerlo a la par, ¿no es cierto?, con la incorporación temprana de las prácticas o a las prácticas, para que justamente los estudiantes y las estudiantes tengan la posibilidad de darle un sentido a lo teórico que estamos viendo, ¿no?, que estamos entregando. Entonces, las asignaturas van a la par en ese sentido, a partir del quinto semestre. Bueno, el título y grado académico, la duración es de 10 semestres, ¿ya?, una carrera profesional, semestral diurno, presencial. Muchos han preguntado y me llegan consultas de si la carrera se dicta online. La carrera es presencial. La modalidad online está optada, ¿no es cierto?, por todo lo que conocemos en estos últimos 2 años. El grado académico es de bachiller en ciencias sociales y licenciado en trabajo social, licenciada, y el título profesional es de trabajadora o trabajador social, ¿ya? Eso es el resultado al final de los 5 años de formación. Los requisitos, bueno, rendir la prueba de transición, ¿no es cierto?, para la admisión universitaria, las ponderaciones ahí, que entiendo todavía no están publicadas, pero van a ser las de el próximo proceso, o sea, 2022, ¿ya? Y aquí finalmente ya para comunicarse con nosotros, ya cerrando un poco la presentación, ¿no es cierto?, ahí están todas las direcciones de contacto, donde nos pueden escribir, revisar lo que tenemos en Instagram. Como les digo, estamos recién empezando, costaba un poco mover eso, pero estamos tratando de subir algunas cosas para mantenerlos informados. Y el contacto de la secretaria también, en el correo escuelatrabajosociales@watch.cl. Y bueno, mi contacto, obviamente, ¿ya?, para que puedan hacernos todas las consultas que deseen. Nosotros estamos muy llanos a responder todo, la consulta que sea. Hay cosas que de pronto por ser carrera nueva tenemos que consultar también, pero si nos demoramos un poco, obedece a eso. Así es que eso, cordialmente invitarlos a incorporarse a nuestra carrera, si es que es de su interés, a nuestra escuela. Como les digo, estamos recién iniciándonos en este camino. Ahí les dejo una fotito de una actividad que hicimos
una imagen, ¿no es cierto?, de pantalla de un seminario donde invitamos a 3 profesionales que trabajan en programas ligados a la universidad, ¿no? Es un programa de atención a drogodependientes, a personas con consumo de droga, ¿cierto?, que están en tratamiento, a otro profesional que trabaja en un programa que se llama Abriendo Caminos, que trabaja, por ejemplo, con niños menores de edad y que sus padres, la figura importante para ellos, significativa, está privada de libertad, ¿no? Y la otra persona fue invitada que trabajaba con un programa de migrantes, ¿ya? Con emprendimientos para migrantes desde una ONG, ¿no? Y por tanto ahí hicimos esta actividad para los estudiantes, donde ellos pudieron conocer la experiencia de estos profesionales, y los estudiantes hicieron preguntas, intercambiaron ahí datos, consultas, etcétera, y fue una actividad muy, muy enriquecedora para los estudiantes de ambos cursos. ¿No? Estaba situado, la actividad correspondía a una asignatura en particular, pero la ampliamos a todos los estudiantes para que todos tuvieran la oportunidad de conocer. Hicimos 3 o 4 de estas actividades el semestre pasado, aparte de algunos invitados particulares a clases directamente, y, y ahí los estudiantes pudieron ver, ¿no es cierto?, las diversas posibilidades laborales que hay. ¿No? Trabajar en ONGs, por ejemplo, hay una ONG que invitamos que trabaja en Puerto Vara, que trabaja desde el punto de vista del reciclaje, del comercio justo también, de economías solidarias. Entonces hay una diversidad de posibilidades laborales que se abren. Y ya para cerrar y dar paso a ustedes para las preguntas, comentarles que hoy día la realidad social, ¿no es cierto?, las problemáticas que estamos viviendo como sociedad, como el mundo en general, ¿no es cierto?, sin pensar en que sea algo bueno, obviamente, todos los problemas que hemos vivido en el último tiempo, de todo tipo, ¿m? Abren una posibilidad al desempeño profesional. ¿No? El trabajador social está muy presente hoy día, sobre todo en los territorios, ¿no? En territorios que se tienen que organizar de una manera distinta, grupos de población que se reconfiguraron completamente, por ejemplo, a partir de la pandemia, personas que cambiaron de actividades, que se cambiaron de lugares, ¿no?, de vida, cambiaron de vida en general, y eso ha hecho que de alguna manera estén en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, importante, donde nosotros como trabajadores sociales tenemos mucho que aportar, siendo los profesionales de la intervención social. ¿No? Entonces, se proyecta que el trabajo social también va a tener una resignificación desde lo laboral, ¿no? Abriéndose mucho más espacios para el desempeño, para el desarrollo profesional con las comunidades de nuestro país y en el mundo en general. ¿No? Esa es la presentación, los esperamos en nuestra escuela con las puertas abiertas. Muchas gracias. Ok, agradecer la exposición de la profesora y comentarles a los y las participantes que se les va a compartir en el chat un enlace de una encuesta de satisfacción del conversatorio de trabajo social para que por favor la respondan y así ayuden a mejorar día a día la realización de los conversatorios. Ahora se va a abrir la instancia para ver el chat e ir leyendo las preguntas para que la profesora vaya resolviendo las dudas, o si alguien quiere dar alguna opinión, está abierto también, puede abrir su micrófono, no hay ningún problema. Que tenga alguna duda o algún comentario, puede realizar. Y yo voy a pegar el link de la encuesta en el chat. Por ejemplo, una de las preguntas que se realizan mucho es ¿cuál es la diferencia entre un trabajador social
de un asistente social? No hay diferencia, ¿no? Es un tema de, es lo mismo en el fondo, ¿no? Un tema del grado académico. La licenciatura es en trabajo social y el título es asistente social, ¿no? Entonces es lo mismo, profesionalmente es lo mismo. Ok, aquí hay otra que dice, ¿cuáles fueron sus mayores logros como trabajadora social? A ver, te podría mencionar varios. A ver, bueno, yo partí hace muchos años trabajando en el Hogar de Cristo, ya acá bueno, hice mi práctica profesional en Santiago, en el Hogar de Cristo Santiago. Después me vine a Puerto Montt, yo soy de acá, y seguí trabajando en el Hogar de Cristo, y ahí trabajando directamente con personas en situación de calle, no sé si conocen las hospederías del Hogar de Cristo. Y ahí la mayor satisfacción es poder estar con esas personas, es poder entender, ¿no es cierto?, la historia de vida que tienen, ¿ya? Que no por nada están ahí, digamos, y entender que de pronto también esa es una opción de vida, ¿no? Pero como logro, ¿no es cierto?, hacer que esas personas, por ejemplo, se vinculen con sus familias de alguna manera, ¿no? Que si bien no es que se vayan a vivir con sus familias, definitivamente, pero sí hay una cercanía, hay un contacto, ¿no? De alguna manera mejorar ese vínculo con la familia. Después pasé por el servicio público muchos años, casi 20 años, y yo diría que ahí mi mayor logro fue incorporarme a un equipo de trabajo donde antes no habían trabajadores sociales. ¿No? Trabajo social no era considerado. Era una profesión menor, ¿no? Por lo tanto no se consideraba dentro del equipo de trabajo. Y al hacer un giro, ¿no es cierto?, el servicio donde yo estaba, el servicio público, se empieza a mirar, ¿no es cierto?, todo este desarrollo social de una manera distinta y se empieza a incorporar a otros profesionales. Yo ya estaba dentro haciendo otras funciones, pero ya se conocía a través mío lo que era el trabajo social, el servicio social, por lo tanto, fue mucho más fácil el tránsito hacia esta apertura. Y ahí el logro fue que de alguna manera la profesión, ¿no es cierto?, se impuso sobre otras, sin ningún ánimo de lucha ni de disputa entre profesiones, pero sí de hacer ver que el trabajo social tenía mucho que aportar, mucho que decir, ¿ah?, en la planificación, en la ejecución de las políticas públicas en general. ¿No? Entonces ahí hay distintos niveles de logro también, con las personas directamente y después indirectamente a través de la ejecución de los programas sociales del Estado en su momento. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cómo decidió estudiar trabajo social? ¿Qué áreas eran de su interés? A ver, yo decidí estudiar trabajo social en tercero medio, donde comprenderán que hace muchos años atrás, y en ese tiempo no había internet, no había eh, esta difusión a la cual ustedes tienen la oportunidad de acceder, ¿no es cierto?, de las carreras. Había una orientadora del colegio que tenía alguna noción, ¿no es cierto?, de las carreras, nos llevaban ahí a conocer alguna universidad, pero no mucho en profundidad, ¿no? Entonces uno tenía que buscar los propios contactos que tenía para saber de qué se trataba, y, y por opción, no sé, una de las cosas que uno le nace, digamos, el tema en, su, en el momento en que lo decidí era ayudar a otros, ¿ya? Y así fue de claro, ayudar a otros, ¿no? Y opté por la universidad, por la carrera, me titulé, etc. Pero después ese ayudar a otros se transformó, ¿no?, en hacer, ¿no es cierto?, que ese otro se ayude por sí solo, ¿ya? Y yo, como trabajadora social, dar las herramientas, dar la orientación, indicar de alguna manera, ¿no es cierto?, el recorrido para llegar a la solución de los problemas. Pero no es que yo ayude a otros o le solucione el problema a otros. Es una cosa
de dejar el asistencialismo, ¿no es cierto? Y de avanzar hacia la promoción, hacia lograr este cambio en las personas con las herramientas que uno va obteniendo como profesional. Pero siempre me gustó la carrera y hasta el día de hoy. No sé si hay más preguntas. ¿Es muy amplio el campo laboral? A ver, sí, dentro, o sea, si lo miramos como posibilidades, sí. Sí, tú puedes estar en un hospital, en un consultorio, en una escuela, ¿no es cierto? Puedes estar en un tribunal, puedes estar en una empresa, ¿no? En un servicio público, eh, donde hoy día es muy amplia también la participación de los trabajadores sociales en el servicio público, ¿no? La implementación, por ejemplo, del sistema de protección social hoy día eh, es mayúsculo, entonces se requiere mucho profesional ahí. Y sí, hay muchas posibilidades. También la academia, investigación, docencia, ¿no es cierto? El ejercicio eh, independiente, las consultorías también, en el sector de vivienda, el medio ambiente, eh, en una diversidad de temáticas que hoy día y cada día van surgiendo, ¿no es cierto?, donde podemos desempeñarnos. Otra pregunta, ¿cuánto gana aproximadamente un trabajador social al salir de la universidad? Mira, por la información que tengo, más o menos unos 500, 600 mil pesos iniciando, ¿no? Iniciando, pero eso va aumentando y depende de dónde uno se desempeñe, obviamente, ¿ya? Si uno hace carrera en algún lugar, va ocupando ciertos cargos, ciertos puestos, que eso puede ir significando, obviamente va significando un aumento en la remuneración. ¿Mm? Pero yo te diría que estamos rápidamente situados en, en una buena renta hoy día en general, ¿no? En comparación, por ejemplo, cuando yo inicié, que era muy bajita, hoy día rápidamente se puede avanzar hacia mejores ingresos. Ok, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta, algún comentario, o si no, para continuar. Acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo está la disponibilidad de campo de trabajo en la actualidad? Bueno, eso es relativo. Eh, hoy día está muy inestable el tema en general, no solamente para el trabajo social, para todas las profesiones, ¿eh? Y se debe a la pandemia, se debe a eso. El campo laboral eh, ha cambiado, se ha transformado, ¿no? Pero para el trabajo social, como les decía en algún momento, eh, siempre hay demanda, siempre hay oferta laboral en general, ¿ya? Pero sí, y en eso debo ser sincera, hay muchos profesionales que se titulan cada año, ¿no? Pero dentro de esa multitud también, obviamente, el sello que tiene la Universidad Austral los posiciona a los futuros trabajadores sociales del Austral de una manera distinta, ¿ya? Entonces ahí, eh, de alguna manera, no es que asegure, ¿no es cierto?, la ocupación laboral, pero sí da algunas ventajas que podrían ser decisivas al momento de una contratación. Gracias. Acá hay otra pregunta que dice, ¿como cuánto sale la carrera de trabajo social? Sale para la mensualidad, el arancel es creo de 200.000 este año, 210.000, algo así.
pero obviamente la universidad tiene gratuidad, ¿ya? En la carrera más del 80%, poquito más del 80% de los estudiantes tiene gratuidad, ¿ya? Así que es un tema ahí a considerar también. Dice, son 5 años, ¿verdad? Sí, 5 años. En 5 años se obtiene la titulación. Ok, entonces, acá hay otra. ¿Dónde tienen sedes con esta carrera? La carrera está solamente en la sede de Puerto Montt. Como les decía, esta carrera es nueva, se abrió hace 2 años, nos tocó el inicio en pandemia y seguimos en la misma situación, pero está por ahora solamente en Puerto Montt. Muy bien, no sé si queda otra pregunta. ¿Alguien que quiera comentar algo? Ok, para finalizar entonces nuestra ronda de preguntas, se vuelve a solicitar a quienes no han accedido al enlace de la encuesta que por favor lo puedan hacer. Así que nuevamente les voy a pegar el link de la encuesta en el chat. Si no queda ninguna pregunta o comentario, me gustaría invitarles a ver si pueden prender sus cámaras para que podamos tomar una foto de lo que fue el conversatorio de trabajo social. Por favor, quienes puedan prender su cámara, sería genial para que saquemos una fotito. Muchas gracias. Ahí hay una que se animó a prender su cámara. No sé quién más. Muchas gracias, Antonia. Vamos a ver quién más se puede sumar a la foto. No. Ahí hay otra más. Muchas gracias. Vale, tomamos la foto entonces. ¿Quiénes estamos? A las 1, a las 2 y a las 3 foto. Ok. Bueno, entonces finalizamos el día de hoy nuestro conversatorio de trabajo social. Muchas gracias a quienes participaron, a la profesora Alejandra, que tengan una muy buena tarde. Voy a dejar de grabar.